Esta es una entrevista sin censura. Usted sabe que ha habido una gran controversia, le hemos comentado acerca de esta situación luego de que el Papa Francisco enviara una carta, un email a un amigo de él en Argentina, en este caso un legislador, Gustavo Vera, quien busca ser alcalde en Buenos Aires, y le comentaba que hay que evitar la mexicanización allá en Argentina y que ha platicado el Papa con los obispos y le dice que la situación está de horror. Esto hizo que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el canciller, pues pusieran el grito en el cielo y que incluso pidieran hasta una disculpa ante esta situación. Se encuentra con nosotros vía telefónica y le agradezco que nos tome la llamada don Gustavo Vera, hasta Argentina. Le mandamos un saludo desde Chicago, don Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Nos puede aclarar exactamente qué le escribe el Papa y qué es lo que pasa con todo esto que ha provocado una situación ahí incómoda con el gobierno mexicano? Bueno, a ver, es habitual que nuestra organización, la Alameda, reciba cartas de Francisco, lo recibe semanalmente, porque cuando Francisco era Bergoglio en Buenos Aires, trabajaba estrechamente con la Alameda en temas que tenían que ver con combatir la trata de personas, el trabajo esclavo, el narcotráfico, las mafias, y en esto Bergoglio siempre ha sido una persona que ha estado siempre muy cerca de la Alameda, incluso cuando es consagrado como papa, semanalmente tiene una comunicación con nosotros, y no es la primera vez que publicamos un mail que envía Francisco, debe ser la 13ª, 14ª, además de 200 cartas que ha mandado desde que asumió. Así que no estamos hablando de algo que necesariamente es privado. Francisco sabe perfectamente que algunas cartas se publican, otras no, algunas que nosotros entendemos que pueden tener alguna significación importante, y en este caso la verdad que me sorprende la reacción del gobierno mexicano, 13ª, 14ª, además de 200 cartas que ha mandado desde que asumió. Así que no estamos hablando de algo que necesariamente es privado. Francisco sabe perfectamente que algunas cartas se publican, otras no, algunas que nosotros entendemos que pueden tener alguna significación importante, y en este caso la verdad que me sorprende la reacción del gobierno mexicano, porque en realidad Francisco ama al pueblo de México. Cuando hablaba de mexicanización, es como cuando vos hablas de libanización o de balcanización, o cuando en México mismo, 10 años atrás, hablaban del peligro de la colombianización. En ningún caso se está estigmatizando un país, sino que se está refiriendo a un proceso concreto que hace que una democracia pacífica y tolerante entre en una espiral de violencia cada vez más grave, producto de no haber frenado al narcotráfico a tiempo. Y lo que Francisco está tratando de alertar en la Argentina es que se están dando síntomas muy similares a los que 10 años atrás se dieron en México, y que podrían llevarnos a una situación de violencia de la cual después es muy difícil retornar. Por eso, en la conferencia episcopal de noviembre del 2013, los obispos argentinos le reclamaron al gobierno y a los partidos de la oposición que sin mezquindades tengan políticas públicas para combatir efectivamente el narcotráfico, porque si el problema sigue desarrollándose, podemos ir hacia situaciones de violencia que ya vivió o vivieron nuestros países hermanos de Colombia y de México, lamentablemente. Pero en ningún momento había ninguna intención ofensiva, ni de estigmatizar, ni nada por el estilo. Es más, en cualquier charla o conferencia internacional en Latinoamérica sobre el tema de tráfico de estupefacientes, la palabra mexicanización alude al proceso del último país latinoamericano que lamentablemente entró en una espiral de violencia producto de la penetración del narcotráfico, pero es como cuando vos hablas de atomización como sinónimo de libanización. No estás estigmatizando al Líbano por esto. Estás refiriéndote a un proceso histórico concreto. ¿Me explico? Claro que se explica. De mafia italiana, ¿sí? La mafia italiana fue un hecho histórico concreto. No necesariamente toda mafia es italiana, pero la mafia italiana, cuando uno habla de mafia italiana, se refiere a la Cosa Nostra, a la Camorra, a la Ndrangheta, bueno,
Con mexicanización se estaba hablando concretamente de la violencia despiadada que los carteles han desatado en ese país, que se lleva miles de muertos por año, ¿no? ¿Por qué este email que le envía Francisco era importante publicarlo, don Gustavo? Porque si tú lees atentamente el mail, en el mail se está hablando fundamentalmente del peligro de que la Argentina sea de alguna manera conducida hacia la violencia por el narcotráfico, y particularmente le envía fuertes saludos y apoyo al trabajo que realiza la Alameda, que más preocupada que por ser alcalde, está preocupada por las denuncias que en este momento está haciendo. Nuestra organización acaba de denunciar la red de espionaje más importante de los últimos 30 años en la Argentina, comandada por el señor Jaime Estiuso. Y esto estalló después de la misteriosa muerte del fiscal Nisman, que todavía no sabemos si fue suicidio o asesinato, pero esto se dio en el contexto de una guerra de servicios de inteligencia, donde el señor Jaime Estiuso, para que el oyente norteamericano más o menos pueda establecer alguna comparación, era algo parecido a J. Edgar Hoover del FBI, una persona que durante muchísimos años ocupó el puesto máximo en la Secretaría del Estado y que sobrevivió en base a extorsiones, en base a chantajes, en base a conocer debilidades y secretos del poder, y que al igual que Hoover también tenía algunas vinculaciones con sectores de la mafia. En otras palabras, y si estoy entendiendo bien, este email, este mensaje electrónico de Francisco era una crítica o una visión sobre Argentina que nada tenía que ver con México. Exactamente, era una visión sobre Argentina y además una protección a la organización que en este momento está llevando adelante denuncias que realmente son bastante profundas, que tienen que ver con sectores muy, digamos, peligrosos de la mafia. Y bueno, lo que Francisco hace es lo que hacía cuando era Bergoglio. Siempre que hay una organización de la sociedad civil que enfrenta a las mafias y que puede tener algún riesgo, que está en situación de vulnerabilidad, siempre como Francisco y antes como Bergoglio, él respalda el trabajo y las denuncias de esa organización. ¿Puede tomarse este email como una bofetada desde el extranjero para la presidenta? ¿Una denuncia importante de Francisco sobre lo que se ha dejado de hacer o se ha hecho mal en Argentina? Puede interpretarse como un cuestionamiento no solamente a la presidenta, sino también al conjunto del Estado, a los jueces también y a los partidos de oposición con representación parlamentaria también, porque todavía están lejos de enhebrar entre todos una política pública para erradicar el narcotráfico, que en la Argentina está creciendo de manera alarmante. Hoy en la Argentina hay más de 4.000 pistas de aterrizaje clandestinas, hay cocinas de clorhidrato de cocaína, hay un festival de lavado de dinero realmente inquietante. Según Naciones Unidas, hoy la Argentina es el primer consumidor latinoamericano de cocaína, el segundo de América, es el tercer exportador mundial. Es decir, que y hay violencia en los barrios en los cuales el narcotráfico comienza a echar raíces, ¿no? Entonces, la Iglesia hace bastante que viene alertando sobre este fenómeno, y Francisco lo recuerda todas las veces que puede, de manera formal, informal, institucional o coloquial. Don Gustavo Vera, ¿hay posibilidades de la mexicanización de Argentina también por la presencia de los narcos mexicanos en su país? ¿Hay actividades de los cárteles mexicanos en su país que hayan sido detectadas y que no han sido eliminadas? Sí, efectivamente, hay presencia de los carteles narcos mexicanos, también hay carteles colombianos y también hay carteles peruanos, ¿sí? Y de los mexicanos puntualmente, bueno, hay una red de trata en la que está involucrada el cartel de la Z, el cartel de Sinaloa tuvo presencia también en la Argentina, y también el Chapo Guzmán. La gente del Chapo Guzmán ha estado, de hecho sus lugartenientes han estado en la Argentina algunos años, ¿no? Hasta hace no muy poco. Con la anuencia, como pasa en México, de las mismas autoridades, hay, ¿cómo es que ocurre esta presencia de los narcos mexicanos en Argentina y no pase nada? En México estamos acostumbrados a que las cosas ocurran y que digamos en México no pasa nada, pero en Argentina también es así.
En Argentina lamentablemente también es así, justamente por eso la Iglesia viene señalando con mucha firmeza esta cuestión, y es muy paradójico, ¿no? Porque realmente el documento de la Iglesia en noviembre del 2013 fue brillante y sin embargo nadie quiso prestarle atención, todo el mundo se hizo el distraído, y cuando el Papa Francisco resume en una oración, en una carta, lo mismo que dice el documento, se genera un escándalo de proporciones enormes, ¿no? En México utilizamos una frase que decimos: no te pongas el guarache antes de espinarte, o no me des una explicación no pedida, culpabilidad asumida. ¿Qué le deja a usted la reacción del gobierno mexicano ante este email? Bueno, a mí me parece que el gobierno mexicano tendría que preocuparse más por los hechos de violencia que cotidianamente azotan al país, en lugar de preocuparse por cuestiones semánticas. Es una palabra nada más. Es una palabra, y es una palabra que se refiere no a un país ni a ofender la dignidad de un país, sino lamentablemente un proceso histórico concreto. Vos sabés que me han llamado muchos medios colombianos y que me planteaban con justa razón los periodistas, ¿cómo? Cuando hace 10 años en México hablaban del peligro de la colombianización, ¿no era hasta entonces también un estigma a los colombianos? Claro. ¿Cómo ve usted desde Argentina la lucha contra las drogas, la lucha contra el narcotráfico, o de plano el rumbo que lleva México bajo la administración del presidente Enrique Peña Nieto? Bueno, yo creo que evidentemente los esfuerzos no son suficientes para erradicar el narcotráfico, y las pruebas están a la vista. Lo que ha pasado con estos estudiantes secundarios, lo que ha pasado con algunos sacerdotes, la violencia que hay en algunos estados es realmente muy preocupante. Creo que todavía falta mucho para desmantelar esto, y bueno, la verdad que yo no quisiera opinar en detalle de cosas que no conozco, pero lo que se ve desde afuera, lo que se puede leer en los diarios internacionales, lo que he sabido por gente que viene de allá, periodistas, investigadores, es que realmente la situación es preocupante, ¿no? Es preocupante, y la verdad que Francisco reza todos los días para que México vuelva, digamos, a ser la democracia ejemplar que era hace no muchos años, ¿no? Oiga, ¿qué significa ser amigo del Papa? Como vos de tu propio amigo, digamos, es una relación. Pero así de plano afectiva. se llevan así, decimos en México, de pompa y nalgada. ¿De qué? Se llevan bien, pues, de piquete de ombligo. A ver, para ser amigo del Papa, primero no te la tenés que creer, ¿sí? No te tenés que creer que sos más importante de lo que sos uno más, ¿sí? Por eso yo soy legislador, pero todos los meses devuelvo, mejor dicho, el 60% de mi salario, ¿sí? A las organizaciones de la sociedad civil, del pueblo, porque considero que lo que están ganando los políticos es un escándalo comparado con lo que gana el común de la gente, y que si uno está en el poder para servir a la gente, no puede ganar, el servidor público no puede ganar 7 o 8 veces más que el público. Entonces hemos propuesto en la legislatura que todos los políticos ganen el sueldo de un director de escuela o un director de hospital público. Hemos perdido la votación 47-4, este año nuevo parlamentario vamos a volver a insistir, y mientras tanto vamos devolviendo o donando, como lo quieras llamar, gran parte del salario que nos pagan a pueblos originarios, a organizaciones de la sociedad civil que hacen tareas comunitarias y solidarias. Es decir, el poder tiene que volver a su servicio. Yo creo que Francisco nos está dando una gran lección a todos en el mundo, porque es una de las personas más influyentes del planeta y ejerce el poder desde un cuartito, la habitación 201, de 7 metros por 3 metros. Todos los miércoles almuerza con los cocineros, con los mozos, tiene una relación de par y de igual a igual hasta con los jardineros del Vaticano, y yo creo que eso pinta el cuerpo entero quién es Francisco, una persona que no se la cree, que entienda el poder como un servicio al otro, y que realmente predica con el ejemplo, y lo que dice con las palabras lo sostiene con el cuerpo. Oiga, hablando de estigmatización y de estereotipo, entonces Francisco ha tumbado todo estereotipo de que el argentino, diría Facundo Cabral, es pedante, es creído, se cree, qué sé yo, ¿no?
Es que en la historia de Argentina siempre hubo esta dicotomía de personas que realmente eran ejemplares y marcaban caminos buenos, y personas que eran pedantes, fanfarrones, etcétera. Bueno, yo creo que Francisco de alguna manera representa la tradición por ahí menos conocida, pero que realmente tiene muchos argentinos. Muchos argentinos estamos orgullosos de Francisco porque hacía mucho tiempo que no veíamos ejerciendo poder a una persona que no utiliza el poder para enriquecerse, que no utiliza el poder para hacer daño, sino que lo utiliza para la paz, lo utiliza para el bien común, lo utiliza para servir al otro, y aparte con Francisco siempre tenemos una frase, siempre la compartimos, cuanto más alto, más bajo, ¿no? O sea, cuanto más alta la responsabilidad de uno, menos se la tiene que creer, más humilde tiene que ser su forma de vida, cuanto más ascendés, más bajás. Usted va a ser alcalde de Buenos Aires, ¿no? No lo sé, la verdad que no me quita sueño eso. Yo voy a seguir sirviendo a la gente desde donde estoy ahora en la legislatura, o si no como maestro de grado, que fui toda mi vida, maestro de primaria. En cualquier lugar que el destino quiera, vamos a seguir sirviendo a la gente. ¿Pero qué le hace falta a Buenos Aires que le pueda aportar Gustavo Lara? Nosotros creemos que bien común le puede aportar concretamente volver a recuperar y reconstruir la ciudad alrededor del hombre y no de la tiranía del dinero. Terminar con los negocios inmobiliarios, con el narcotráfico, con los talleres clandestinos, tratar de crear empleo estable. En definitiva, gobernar es crear trabajo, el trabajo es lo que da dignidad humana, y esto de alguna manera es lo que está faltando en esta Argentina. Funcionarios que sean ejemplares, y a partir de ahí la sociedad se empieza a ordenar. Cuando los funcionarios no son ejemplares, cuando los funcionarios son corruptos, bueno, toda la sociedad se va corrompiendo, se va generando una especie de mentalidad o cultura corrupta, y ese es el caldo de cultivo para las mafias que hoy lamentablemente nos están azotando, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para sus compatriotas, para los argentinos en el extranjero que seguramente lo están escuchando en este espacio sin censura? ¿Qué les dice? ¿Qué papel deben de jugar? Bueno, justamente el mensaje creo que lo dijiste vos en tu apreciación sobre lo que se pensaba de los argentinos. Creo que hoy a nosotros nos costaba mucho explicar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que era posible que la Argentina pueda tener gente en el poder que lo pueda hacer desde condiciones de humildad, realmente sirviendo al otro. Es como que hay mucho escepticismo, mucha desconfianza, como que los argentinos nos habíamos resignado a que estábamos condenados a ser gobernados por corruptos, y la verdad que el ejemplo de Francisco nos ilumina para volver a recuperar otra dirección, otro camino, un camino de independencia, de justicia, de verdad, de memoria, de trabajo. Y creo que esto de predicar con el ejemplo, de poner el centro de la economía en el hombre, de cuidar el medio ambiente como la casa nuestra, bueno, estas cosas básicas son las reglas directrices alrededor de las cuales cualquier plan de gobierno tiene que ser ejecutado. En otras condiciones vamos a seguir sufriendo lo que estamos sufriendo ahora, ¿no? Para cerrar, dos cosas nada más, don Gustavo Vera. El papel de Estados Unidos en esta lucha contra el narcotráfico, que parecería mucha simulación hacia Latinoamérica. Pareciera que Latinoamérica sigue siendo un cero a la izquierda. No un cero a la izquierda. No parece ser una prioridad para Estados Unidos. ¿Usted qué piensa? La verdad, ahora en este momento Latinoamérica está en una relación multipolar, ¿no? O sea, a partir de 1991 el mundo ha cambiado y ya no es la misma relación que existía de Latinoamérica con Estados Unidos antes del 91 que la que existió después. Me parece que las relaciones tienen que ser respetuosas, me parece que se tiene que respetar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, me parece que hay que cooperar en la lucha contra el tráfico y el consumo de drogas ilícitas. Hay que recordar que la Argentina es el primer consumidor latinoamericano de cocaína, pero Estados Unidos es el primero de América. El segundo es Argentina. O sea, acá en la Argentina dirían, el muerto se ríe del degollado, ¿no? O sea, creo que tenemos de alguna manera que entre todos, los americanos, sea de Norte o de o de Sudamérica y Centroamérica, empezar a cooperar entre todos para sacarnos estas mafias que
corrompe las sociedades, que destruye las economías, que genera genocidio entre los jóvenes, y me parece que ese puede ser un principio. Me parece muy bueno que el presidente Obama haya restablecido la relación con Cuba, me parece un gesto de distensión, un gesto de pacificación, y ahora lo que hay que tratar de hacer es dialogar, concertar y cooperar, digamos, entre todos los países americanos, ¿no? Bueno, y para cerrar, don Gustavo Vera, déjese de toda solemnidad, por favor. Como buen legislador, no me respondió bien esa pregunta, no me quiso dejar entrar a la intimidad. ¿Cuál es el trato de Gustavo Vera con el Papa? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se hablan? Ahora es otra historia porque es Francisco, o cómo, a ver, explíquenme. No, yo siempre lo llamo Jorge, obviamente. Vos, si tenés un amigo, vos imaginate que tuvieras un amigo que de repente se hace papa. ¿Lo vas a llamar por el nombre de Papa o lo vas a llamar por el nombre que lo llamaste siempre? Pues no sé, por eso le pregunto. Que tuvo siempre. Por eso le Así pregunto. Que todas las cartas que yo le envío son querido Jorge, y por supuesto yo cada 4 meses voy a Roma y me alojo en Santa Marta, y bueno, desayuno, almuerzo y ceno con él y con sus amigos más cercanos ahí, y la verdad que me siento como en casa, ¿no? Y realmente tengo el orgullo de tener ese trato de amigo, ese trato cálido que teníamos acá en Buenos Aires, ¿no? Donde él venía también a la Alameda, o nosotros íbamos al arzobispado, y siempre teníamos de alguna manera una relación muy fraternal, una relación de hermanos, luchando por las mismas causas, ¿no? Pues don Gustavo Vera, que gane el que le convenga a Buenos Aires, y desde el extranjero, estas cámaras, estos micrófonos siempre abiertos para hablar sin censura. Le mandamos un abrazo y el agradecimiento eterno por tomarnos la llamada. No, por favor, muchas gracias a ustedes, y que gane el bien común. Chao. Gracias, don Gustavo.